8 está con nosotros Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador. En el corte, Roberto, bienvenido. Nos hablábamos de los nuevos proyectos de energías renovables que a mediano plazo estarán funcionando en el país. Cuéntanos, por favor. Bueno, durante el gobierno de Lenín Moreno se suscribieron 2 contratos de concesión con, mejor dicho, adjudicación en diciembre de 2020. Solarpack, que es el proyecto fotovoltaico en el Aromo, cerca de Manta, y Villonaco, que es un proyecto eólico, es decir, de viento, en Loja. Pero estos contratos recién fueron suscritos en el gobierno de Lasso, para ser más preciso, en las postrimerías. Y de hecho, cuando faltaban pocas horas para la transición política, en noviembre pasado se suscribieron otros 6 contratos que eran parte del paquete de 500 megavatios, también de energía solar, eólica y también hidroeléctrica. Entonces ahí hay un paquete de 8 proyectos que representan una inversión cercana a $1.000 millones que han estado con un problema, porque básicamente no hay una garantía de pago satisfactoria que permita la bancarización. Porque las distribuidoras eléctricas, que son en total 20, hay 11 de CENEL y hay 9 eléctricas a nivel provincial, compañías mixtas, en definitiva algunas con problemas de liquidez, entonces no querían la figura prevista en esos contratos de concesión del fideicomiso, y en definitiva ha tenido que apelarse a un esquema distinto relacionado a una garantía de pago, que si la distribuidora no cancela el valor por la entrega de la energía, el Ministerio de Finanzas tiene que hacerse responsable a través de un fondo de contingencia. Y si el fondo de contingencia no tiene dinero para pagar, entonces se está procurando lo que llaman un tercer mecanismo, tercer piso, que es un fondo con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora, es muy importante llevar adelante estos proyectos de energías renovables no convencionales, porque nosotros aquí lo que tenemos en lo que se refiere a ese tipo de energía limpia es absolutamente marginal. Nuestra energía es básicamente pero ¿en cuánto tiempo petróleo y hidroeléctrica. El tema es que eso son procesos que van a tardar entre 18 y 24 meses. El tema del aromo es las energías renovables que tengo entendido iban a ponerse en el Aromo, y también el Colonalopus. El Colonalopus, eso es en Islas Galápagos. Es un proyecto de baterías solares. Que llevan como 2 años. Bueno, parados, ese es uno de lo que está suscrito, es decir, el contrato de concesión ya está dado, se dio, como decía, en las postrimerías del gobierno de Lasso, como 48 horas antes de entregar el poder. Todos son grupos internacionales importantes, no hay piratas, por decirlo así, o grupos corporativos que generen suspicacia porque están en otras partes del mundo. Ese es dinero fresco que va a venir de afuera, pero ha habido este problema de la garantía de pago que ha determinado que se requiera de un acuerdo interministerial del Ministerio de Economía y Finanzas con el Ministerio de Energía y Minas, y ese acuerdo recién salió el viernes de la semana pasada. Entonces yo diría que con esto comienza a haber luz verde, porque por ejemplo el proyecto de Villonaco tiene que empezar ya, porque si no empieza ya hay un cambio de estación y por razones del viento no va a ser posible colocar a tiempo las aspas, lo que supone una demora estacional de hasta 2025 si las cosas no se hacen inmediatamente. Nosotros somos el país, Roberto, buenos días. Nosotros somos el país campeón mundial de los obstáculos. Desde los niveles básicos, en que vas a sacar una cédula, una licencia, y es obstáculo por aquí, obstáculo por allá, lleva un papel aquí, lleva un papel allá, hasta estas operaciones macroestatales de incorporar inversión privada para estos grandes proyectos. También obstáculos, tú lo acabas de decir. Ya están firmados los convenios o los contratos. Ya deberían estar en este momento trabajando los obreros para levantar las torres, los molinos, todo este tipo de cosas, y seguimos en el escritorio solucionando problemas vinculados al papel y no a la acción propiamente dicha. ¿Cómo podemos solucionar esto? Es difícil. Mira, hablamos hace un momento que en el caso de Solarpack, Villonaco, fueron adjudicados en diciembre de 2020 y todavía no se coloca la primera piedra en marzo de 2024. ¿Qué hay que hacer para allá? Finalmente yo pienso que estamos ya en la recta final en lo que se refiere a estos proyectos.
Es muy importante sacarlos adelante, pero siempre hay obstáculos que sortear. Por ejemplo, la reforma tributaria de 2021, en los inicios del gobierno del presidente Lasso, estableció como un paso requisito previo un informe de sostenibilidad fiscal del Ministerio de Economía y Finanzas. Y en lo que tiene que ver, por ejemplo, el contrato de Andes Petroleum, que recién se suscribió hace pocos días, el proceso solamente que salga ese informe tomó de junio de 2023 a marzo de 2024. Un informe. Ya, Roberto, pero yo quiero apelar un poquito a tu experiencia. Tú eres un hombre que estás en la vida pública por lo menos 50 años. Por lo menos 50 años, de 20 años que haces periodismo. Como Vera. Más o menos como Carlos Vera, son contemporáneos. Tú con pelo blanco, él todavía con pelo negro. ¿Qué pasó? Ella está con pelo blanco. Veo una conversación pendiente en Centro Debate. El señor es guayaco y el otro Carlos Manao, Vera es Manao. Veo una conversación pendiente en Centro Debate entre el Pocho y Carlos Vera. Eso. Bueno, pues volviendo al tema, Roberto, volviendo al tema y dejándonos de broma, porque además son muy íntimos amigos con Roberto. El asunto es que tú fuiste testigo que en tiempos pasados, Roberto, la obra avanzaba rápido. Venía un León Febres Cordero, presidente de la República, le decía a un Jaime Nebot, gobernador, créanme las unidades ejecutoras, construyémelo de aquí, construyémelo allá, construyémelo de más allá, en 1 año, 2 años, todo estaba construido. Ahora, todo es un relajo, o sea, quieres construir y obstáculos tras obstáculos, y firmas un convenio o un contrato en el 2019, en el 2024 todavía ni siquiera la primera piedra. ¿Por qué has cambiado así el país? Pero ¿sabes por qué? Por la Constitución de Montecristi, que estableció el monopolio del Estado sobre los sectores estratégicos y que solo por excepcionalidad se le puede dar la responsabilidad al sector privado. Entonces, para viabilizar el hecho de que la inversión privada pueda coadyuvar a aquella que no se está dando por el lado del Estado en lo que tiene que ver con el desarrollo de estos proyectos de infraestructura energética, entonces el tema, ahí hay un obstáculo sistémico que determina que la burocracia se las arregle de una manera u otra, siempre de hacer prevalecer este concepto. Bueno, yo tengo derecho al monopolio y tú solo excepcionalmente puedes participar, entonces yo te abro el espacio, pero tienes que cumplir tales y cuales condiciones, y las condiciones son múltiples, y los vistos buenos que tienes que atravesar en todo este laberinto burocrático para sacar adelante un contrato de esta naturaleza demanda muchísimo tiempo. Y desde luego la eventualidad de que venga un funcionario de tercer nivel que haga un informe en el cual diga que no cumples con los requisitos y vuelves a foja cero. Y el proceso tiene que volver a continuar. Es un poco eso lo que sucede. Ahora, Roberto, bienvenido a Punto de Orden. Un gusto saludarlo. En este sentido, la ley de eficiencia energética era la esperanza de que se abran ventanas a la participación del sector privado en la generación de energía. Sin embargo, lo que se hizo ahí fue poner techos. ¿Nos puede comentar un poco cómo la ley contribuye o no contribuye a la participación privada? No fue una buena ley, tuvo mucha orientación justamente este tema de energías renovables no convencionales, pero como venimos hablando, igual eso no te soluciona el problema de los apagones en octubre próximo. Tú vas a necesitar para ese efecto nueva energía térmica, porque el parque actual es ya obsoleto, tiene dificultades de mantenimiento, en muchos casos de unidades han cumplido ya los 40 años de ciclo de vida, de forma tal de que se esperaba más de este proyecto de ley. Yo creo que se hizo muy al apuro por razones políticas, porque tenía que darse una respuesta frente a la contingencia de la escasez de energía, de los apagones, y finalmente no tuvo el tiempo de maduración suficiente como para obtener de ella una buena ley. Tiene algunos aspectos que son interesantes, pero creo que no es el caso entrar en detalles en lo que esto se refiere, pero yo sí quiero enfatizar, si no se hace algo con energía térmica de cara a 6 meses a la fecha, vamos a volver a tener el problema, y eso va a coincidir con el proceso electoral. Así que el gobierno del presidente no puede pagar una factura muy elevada por ese descuido. Esa frase, capacidad de generación térmica, yo quiero que eso como que se nos quede a los ciudadanos, que es lo que tenemos que demandar, capacidad de generación térmica. Y si mañana lo llamaran, como hace el Pocho, Roberto, ¿qué recomiendas desde el gobierno, ¿no?
¿Qué recomiendas para que el apagón no se dé en octubre? ¿Cuáles son las recomendaciones? ¿Cuáles son las necesidades apremiantes? Tienes que comprar unidades de generación térmica de manera urgente para por lo menos compensar una potencia de 400 megavatios, que es lo que estamos importando de Colombia, por lo menos lo hicimos durante el periodo de crisis. ¿Cuántos recursos demanda y qué tiempo de instalación requiere? Tendrá que declararse una emergencia para la contratación correspondiente. Estás hablando de 400 megavatios. ¿Qué es lo que podría producir estas inversiones? Para que tengas una idea, ojo de buen cubero, $1.000.000 por megavatio. De manera tal que ahí tienes que hacer una inversión de unos 400 megavatios o $400 millones para compensar ese déficit. Eso no te lo van a dar estos proyectos de energía renovables no convencionales por razones de tiempo. A mí me dijo un entendido en esto que en el estiaje se iba a adelantar por la niña, etcétera, etcétera, para septiembre. O sea, le va a pegar en plena campaña electoral al presidente. ¿Qué se puede hacer ahora, hoy que estamos 26 de marzo? ¿Se puede hacer algo para evitar el estiaje o ya estamos muy tarde? Yo pienso que todavía tenemos tiempo en la medida que las cosas marchen rápido y estas contrataciones puedan hacerse. ¿Cuánto tiempo demora el mantenimiento de las termoeléctricas, por ejemplo? Bueno, eso tendría que responderlo CELEC y el Ministerio de Energía y Minas, no yo. Yo lo que podría decir es que obviamente ahí hay un problema de que el parque es obsoleto, hay que renovarlo, muchas veces las piezas no se consiguen, tarda mucho tiempo en obtenerlas, de manera tal que finalmente nosotros estamos abocados a encontrarle a este tema en particular una solución emergente ya, porque de otra manera se va a repetir el estiaje, de alguna manera en octubre del próximo año, las hidroeléctricas no van a poder generar lo que usualmente generan, que está en el orden del 85% del consumo nacional en un momento determinado. Aquí hay cosas es decir, dependemos mucho de la hidrología y particularmente del hecho de que el 87% de la generación de energía hidroeléctrica está en la cuenca amazónica, en las centrales que están emplazadas mirando hacia el oriente, de manera tal de que ahí tenemos un problema, ¿no? Hay cosas emergentes y urgentes. La emergente es solucionar el problema de las termoeléctricas para tenerlas listas ante un potencial estiaje al mes de septiembre, como acaba de decir Juan Javier. Y lo urgente es ya ir avanzando de una vez por todas con estos proyectos de inversión extranjera que son fundamentales, que nos pueden generar entre 400 y 500 megavatios, que es lo que generalmente terminamos de importar a precio de huevos de oro. Cuando nosotros vendemos nuestro excedente, nos los compran a precio de gallina con peste. Pero cuando nosotros necesitamos suplir nuestras necesidades, nos venden la energía a precio de huevo de oro. Es increíble. ¿Sabes quién te está enviando saludos? ¿Quién? Víctor Nelson Muñoz Ugarte, que está en la sintonía. Saludos a Víctor Nelson. Te envía saludos. Grande, Víctor, grande. Dice que vas más o menos ahí con Lolo Echeverría en cuanto al aspecto. Él se mantiene en cambio impecable. Pues, ¿cómo que le dicen? El guapo de la ciudad. El muñeco de la ciudad. Y también manda saludos Galo Lara, que está en la sintonía ahí con toda la familia. Saludos, Galito. Pero volviendo a este tema, y como lo perfecto es enemigo de lo práctico, si hay que cubrir un déficit de 400 megavatios, y usted dice ahorita 1 millón por megavatio, y yo le he escuchado a otras personas que hablan de energía, cuyos temas desconozco, que hablan de $500.000 por megavatio. Depende, estamos redondeando. Entonces, de alguna manera me parece que del cifra, punto ¿no? 5 al 1 es como el doble, Sí. o sea, porque estaríamos hablando de solucionar un problema o con 200 millones o con 400 millones. Entonces, no es tanto, y obviamente, dada la emergencia, tiene que obrarse con prontitud, porque estos proyectos que desde luego son indispensables son un país y hay que impulsarlos, no van a representar una solución para octubre de este año, porque recién van a estar construyéndose. ¿Y cómo está la venta, digamos, porque el tema con Colombia se negoció de una manera temporal urgente? Sí. ¿Cómo está ese tema y qué probabilidad hay de que esa venta se prolongue o se dé en un momento de un crítico en octubre? Pero no haría sentido, porque finalmente, dada la emergencia, Colombia nos ha estado vendiendo energía cara hasta 60 centavos por kilovatio hora. Nosotros podemos obtener de modo propio energía mucho más barata. Los y Roberto, promedios, la interconexión con Perú, que tengo entendido que la CAF nos va a dar 120 millones. entiendo que se está trabajando en ampliar esa capacidad y creo que pienso que eso no llega para el estiaje, pero ese es un tema estratégico que hay que trabajarlo. Lo lógico es que tengamos una capacidad de interconexión tanto con Colombia y Perú,
de superiores capacidades a lo que actualmente tenemos, justamente para evitar contingencias que pueden venirse por el lado nuestro, por el lado de ellos también, y nosotros podemos asistirlos en un momento determinado también, como ha venido sucediendo recurrentemente con Colombia. Nosotros le hemos venido a Colombia en distintos periodos de energía para que ellos solucionen su inconveniente, pero desde luego con la diferencia que nosotros vendemos barato y compramos caro. Ahora, Roberto, ¿usted cree que la consulta, el gobierno se pronunció acerca de la Corte Constitucional plazo del cierre del bloque 43 del ITT? Entonces, conversando con Walter Spurrier, y Walter decía, no hay los recursos para invertir además en disminuir los ingresos. Pero bueno, esa leche está derramada, digamos, ya. Pero tiene que definir una posición el gobierno que hasta ahora lo hace. Pero, pues, exacto. La ministra Robo salió a decir de que iban a requerir una moratoria de 5 años, pero hasta este momento no se formaliza que iban a conformar una comisión técnica, pero resulta que como ahora estamos en medio de una consulta popular, al gobierno no le conviene mover este tema porque le puede significar votos menos en lo que tiene que ver con la juventud que se identifica con estos temas de cuidado del medio ambiente, pero desde el punto de vista realista, resulta de que el Ministerio de Energía y Minas está presentando una proyección de la producción petrolera para 2024-2025 y este año estiman que van a subir la producción promedio a 500.000 barriles por día. Yo me pregunto de dónde. Y el próximo año 550.000 y van a cerrar el ITT que produce 58.000 barriles por día. Los números no dan, sencillamente. Es decir, si cierran ITT, como dijo hace pocos días un dirigente trabajador de Petroecuador en octubre de este año, la producción petrolera se va a derrumbar y yo me pregunto, ¿y de dónde va a salir la plata? Pues sabemos perfectamente bien que ITT es el único campo nuevo que tiene el Ecuador, ese es el mayor sinsentido de todo. Y finalmente tenemos que tomar conciencia que la consulta popular fue una suerte de fraude, en donde hubo connivencia del movimiento ambientalista con la mayoría progre de la Corte Constitucional para viabilizarlo en simultaneidad con la muerte cruzada. Entonces nos metieron de contrabando esta consulta en circunstancias que no eran ni siquiera parte del debate nacional, cuando sí lo fue 10 años antes, pero estamos hablando que hay una década de por medio, y nos condujeron a un voto desinformado alrededor del objetivo mismo de la consulta. La gente no sabía lo que votaba. En eso estamos de acuerdo. Pero ya hubo una decisión y ya el ITT... ¿Pero decisión en qué condiciones? Está bien, pero ya esa decisión obliga a un cierre de producción. Oye, lo que sí yo creo es que el gobierno debe de insistir de que en este momento no hay dinero para desmontarlo. No hay dinero, no solamente eso, pues tú tienes que tener también una licencia ambiental para desmontarlo. Y para hacer el desmontaje tienes que hacer una consulta previa con las propias comunidades en la zona. Eso es lo que prescribe la Constitución y la ley. Y son aspectos que tú no te puedes sortear de manera tal que no hace sentido pensar que vas a cerrar el campo en agosto y todavía no cumples con todos estos requisitos y la proforma presupuestaria que te acaba de, no digamos aprobar, sino que no hubo los votos para insistir. ¿Qué pasó? No se prevé los recursos para eventualmente comenzar el desmontaje del campo. Ni siquiera tienen una cotización, una oferta en firme para hacerlo, porque son muy pocas las empresas especializadas a nivel internacional. Además, sería el primer campo en producción en el mundo que se levanta y se cierra. Roberto, siendo suspicaz, ¿habrá mano negra en la burocracia correísta para que Noboa quede mal con los apagones? Bueno, yo creo que la decisión de sacar el tema rápido es responsabilidad del nuevo gobierno y creo que el Ministerio de Energía y Minas lo tiene bastante claro sobre que los tiempos apremian y va a tener que hacer algo. Evidentemente yo no veo, como los tiempos se van apretando, que no sea a través de un esquema de emergencia que puedan hacer esa contratación, pero van a necesitarla, porque de otra manera, repito, vamos a estar con apagones en medio de la campaña electoral y eso lo puede hundir al presidente Noboa en su afán de reelección. Una última inquietud de mi parte, Roberto. ¿Tú estás satisfecho como experto en la materia? Sí. ¿Tú estás satisfecho con el rendimiento dentro del actual gobierno, por ejemplo, de la administración de Petroecuador, de la administración del Ministerio de Energía y Minas,
¿Crees que ha cambiado un poco el manejo de la política, del manejo en el sector eléctrico? ¿O crees que es lo mismo de siempre hasta el momento? Mira, ¿Cuál es tu criterio objetivo, veraz? Lo principal, diría yo, hay que darles oportunidad a quienes están ejerciendo esa responsabilidad en este momento dentro de plazos prudenciales para que den las respuestas que se están esperando. Ya son 100 días. Están tratando de sacar adelante estos temas que estaban represados, como el que hablábamos de las energías renovables no convencionales. Finalmente ya hay un acuerdo para la garantía de pago entre el Ministerio de Energía y Finanzas y el Ministerio de Energía y Minas, de manera tal de que yo por ahora mi recomendación iría en la línea de que hay que darles tiempo para que se afiancen, porque finalmente este es un gobierno que no lleva sino poco más de 100 días. Y resulta que si tú haces el comparativo de lo que pasó en el gobierno anterior de Guillermo Lasso, resulta que hubo 9 gerentes generales de Petroecuador, 10 viceministros de hidrocarburos. Entonces, con semejante inestabilidad, tú nunca vas a poder sacar adelante un sector tan importante y con los problemas estructurales que estamos comentando en el marco de esta entrevista. Muchísimas gracias a Roberto Aspiazu, presidente de la Cámara de Energía del Ecuador.